Bien, muchas gracias por la invitación, estimado Claudio. Con Claudio nos conocimos en Renca, además, trabajando en uno de nuestros liceos técnicos, así que entiendo además que no es muy recurrente la presencia de alcaldes o alcaldesas en este foro, así que vamos a tratar de aprovechar también esta oportunidad para poder plantear estos mismos desafíos desde una postura que en el debate público ha estado más lejano, ¿cierto? Probablemente hemos visto todos nosotros a nuestros diputados y diputadas en el debate que todos los días se ha generado en torno a lo que está pasando. Y esta es yo quiero provocar un poquito, tratando de invitarlos e invitarlas a todas quienes están acá a trasladar nuestros pies a la realidad que vive la gran mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país, que son precisamente quienes esperan, además de todos quienes estamos acá, de todos quienes administramos poder. Eso es lo que está sucediendo acá hoy día, que podamos dar una salida a esta crisis. Yo vengo de Renca, una comuna en el corazón de Santiago Norponiente, probablemente para todo el mundo en el ideario público, ¿cierto? Es una comuna pobre, de la periferia, a pesar de que limitamos con Santiago Centro, y no vemos detrás de ese esquema las oportunidades que tiene una comuna ubicada en el sector pericentral, entre el aeropuerto y el centro de la ciudad, con una conectividad muy interesante, y donde además tenemos cordones empresariales que son bien importantes. Hay grandes empresas, probablemente representantes acá de empresas renquinas o que tienen algún tipo de proceso en Renca, y por qué no, alguno que se motive con esta presentación para poder invertir también en nuestra comuna. Yo tengo 5 declaraciones. La primera es que lo que nosotros vivimos en Chile no es solamente un estallido. La idea de un estallido es esta idea de algo que está limitado en el tiempo, que sucede y que después se acaba cuando hacemos lo que corresponde para que se acabe. Pero la verdad es que acá tenemos una situación que se ha venido incubando con el tiempo, que es una serie de estallidos, de varios estallidos que están concatenados. Y el otro día conversábamos respecto de esta idea de la matrioshka, de la muñeca rusa que todos conocemos, y yo creo que algo nos dice sobre esto. Lo que nosotros veíamos era la muñeca armadita, ¿cierto? Y de repente aparece el primer estallido, que eran los 30 pesos del metro. Creímos que esto estaba recargado con el metro, con los llamados a la evasión. Después aparece las primeras manifestaciones, después del primer fin de semana, que hablaban de distintos carteles. Estaba el CAE, estaban las pensiones, estaba el sistema de salud. Después, cuando pensamos que ya la cosa estaba empezando a encauzarse, aparece el movimiento feminista con las tesis. Después, de nuevo, parecía que veníamos en un tiempo que al menos empezaba a tranquilizarse, lo dijo el presidente recién, y aparece la PSU. Y no podemos dejar de decir que todo esto ha estado cruzado también por algo que yo creo que nos va a costar mucho enfrentar como sociedad. Y para enfrentarlo, primero que todo, necesitamos reconocerlo y actuar, especialmente quienes tienen responsabilidad, que es que esto estaba marcado, además de por hechos de violencia inusitada, por una represión también inusitada, que se ha mantenido, que hemos sido quienes tenemos responsabilidad política, además, especialmente quienes controlan a las policías. Ha sido difícil encauzar ese actuar, y mientras no salgamos de eso con reparación y con justicia, probablemente va a ser muy difícil llegar hasta la última de las figuritas de esta matrioshka. Entonces lo que tenemos no es solo un estallido, es algo complejo que se ha incubado con el tiempo y que sin duda va a requerir también mucho tiempo para que podamos decir hemos salido de esta situación de crisis. Y esto tiene que ver con esto, que es precisamente lo que creo que yo puedo plantearles desde mi experiencia como alcalde, y en esto coincidimos con probablemente cualquier alcalde o alcaldesa que estuviese parado acá. La desigualdad no es un dato, a pesar de que, por ejemplo, el PNUD nos lo viene diciendo en informes anuales hace mucho tiempo. El problema de la desigualdad en Chile, la desigualdad es una experiencia, es lo que viven nuestras vecinas y vecinos. Y es una experiencia que es acumulativa, no es algo que yo vivo solo una vez, sino que va acumulándose con el tiempo. Esta es una imagen que estamos haciendo un trabajo bien interesante con la Corporación Ciudades, una corporación que se instaló entre la Cámara Chilena de la Construcción, la Fundación Techo y la Facultad de Arquitectura de la Católica, que habla de este Atlas del Bienestar Territorial, que muestra ahí que en la región metropolitana casi 2 millones de personas viven en una zona de bajo estándar de bienestar. Eso es la desigualdad. Las personas se desenvuelven en la ciudad,
nos desenvolvemos en nuestro barrio, nos desenvolvemos en nuestro pasaje, en nuestra cuadra. Es ahí también donde hay una cuestión muy profunda, es ahí donde se ejerce y se vive la ciudadanía. Yo como ciudadano vivo mi ciudadanía en un espacio público, me desplazo, es en la ciudad o en el barrio donde se van consolidando los valores de la democracia, la tolerancia, el respeto, la solidaridad. Entonces, cuando el espacio público nos presenta una desigualdad tan brutal, yo podría estar toda la mañana mostrando mapas casi con cualquier indicador donde vemos que el cono oriente de la región metropolitana, y esto se repite en el resto del país o se profundiza incluso en el resto del país, es el que concentra el mejor estándar de la ciudad. Pero esto, como les decía, no es un dato. Este es un pasaje típico, es un pasaje de Renca, pero es un pasaje típico de millones de personas en nuestro país. Ahí viven, ahí ejercen su ciudadanía. En esa casa, en la región metropolitana, hay 231.000 sitios de la operación Sitio, 9x18. Cuando llegaba el gobierno, ¿cierto?, y marcaba un terreno de 9x18 con tiza, que fueron autoconstruidos, 231.000 sitios. En los 60 había una familia, hoy día 2, 3, hasta 4 familias, con un bajo estándar de construcción. Los proyectos que se han venido construyendo posterior a eso partieron con viviendas de 12 metros cuadrados, tenemos viviendas en La Pintana, 30 metros cuadrados, 38 metros cuadrados en algunas poblaciones de Renca. Ese es el espacio donde yo ejerzo mi ciudadanía. Y los invito a ponerse ahí, a desplazarse ahí. Salgo de mi casa, camino por, no hay una vereda, avanzo a tomar la micro porque todos los días voy, ¿cierto?, a mi trabajo, salgo de mi pasaje y me encuentro con la plaza. El presidente mostraba la distinción entre la Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad, antes y después, ¿cierto? Ese es el siempre, no es el antes ni el después, eso es lo que veo. Llego al paradero, la gran mayoría de los paraderos de la región metropolitana no tienen techo, o es una paleta que está ahí a medio de morir saltando. Espero la micro viene llena, no pasa, la que pasó no paró. Y ese es el espacio cotidiano donde yo ejerzo mi ciudadanía, donde practico mi democracia. Si entendemos además por ciudadanía y por democracia la posibilidad que tenemos de transformar el espacio público, el espacio donde nos desenvolvemos. Esa es la realidad que, como les decía, viven miles, millones de personas en nuestro país, y esta es una experiencia que se acumula. Y si a eso le sumamos, además de la desigualdad urbana, que mi vida depende de si me enfermo o no me enfermo, si veo a mis abuelos que viven en mi casa, que eran los dueños originales de mi casa, que con las pensiones no les alcanza, si tengo un hermano o un familiar que cayó en la droga, o cualquier hecho, finalmente, donde yo esperaría que el Estado, a través de un servicio, mejore mi calidad de vida, me doy cuenta que no tengo esa posibilidad. Esto es una historia de frustración. Y el sistema, los medios de comunicación, el poder, nos ha dicho que el que se esfuerza le va bien, ¿cierto? Esa es la idea que ha existido o ha imperado en este país que construimos los últimos 30 años, que va creciendo. Y si me esfuerzo me va bien, pero nos damos cuenta que además acá hay un manto de cierta impunidad, porque nos damos cuenta que ya no es solamente el mérito lo que hace que me vaya bien, sino que también es el dinero. Si yo puedo pagar, me salto la fila de FONASA. Si yo puedo pagar, me salto la fila de la escuela pública, que no me permite llegar a la universidad. Si yo puedo pagar, me salto el barrio. Y me salto no lo veo además nunca, la vereda que no existe, la platabanda que está café o la plaza que está fea. Por lo tanto, puedo pagar para saltarme la fila, pero además a quienes les va bien, no solamente a los que han tenido mérito o esfuerzo en la vida, sino que a los que ocupamos nuestros privilegios, a los que somos amigos o familiares de alguien, a los que nos coludimos, a los que usamos información privilegiada. Eso es lo que ha pasado en la práctica, porque tenemos vecinos de Renca por centenas que se han esforzado toda su vida, que han trabajado, que han seguido la práctica de la meritocracia, pero que no les ha ido bien. Y esa es la historia de nuestro país. ¿Y por quién voto si hablamos de democracia para cambiar esta realidad? ¿Dónde está la autoridad que me permite cambiar, por ejemplo, mi espacio público? ¿Por quién voto si quiero cambiar el transporte público? No es por el alcalde, es por el presidente de la República. ¿Por quién voto si quiero más seguridad en mi barrio? No es por el alcalde,
es por el presidente de la República. ¿Por quién voto si quiero que se tomen decisiones que impacten la vida que yo vivo todos los días? Nuestra democracia nos ofrece una alternativa. Vota por el presidente de la República una vez cada 4 años. Lo que viven la gran mayoría de nuestros compatriotas es una historia de angustia y de frustración. Y yo insisto con esta idea de que eso no es un dato, no es una estadística, no es un número, es una experiencia. Eso es lo que viven nuestros compatriotas. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces probablemente no lo vamos a enfrentar con un listado de propuestas, ¿cierto?, que nos permitan salir de esta crisis, sino que esto exige una transformación importante de nuestra sociedad. Cuando colapsa nuestro sistema institucional, la violencia se impone. Tenemos una encuesta de principios de enero en Renca que dice que el 20% de los mayores de 18 años en nuestra comuna ha expresado su opinión en las redes sociales en torno a esta crisis. El 20%. El 4% de nuestros vecinos y vecinas se ha manifestado o ha participado de alguna manifestación dentro de nuestra comuna. El 3% lo ha hecho fuera de nuestra comuna. O sea, son muy pocos los que han estado en una movilización. El 86% de nuestros vecinos y vecinas tiene miedo de que esta movilización se acabe y que nada haya cambiado en su vida. El 86%. El 85% de nuestras vecinas y de nuestros vecinos cree que lo que ha pasado era la única forma de que las cosas cambiaran. La única forma. Ese es el colapso institucional que nosotros tenemos. Nuestro sistema institucional y democrático, el que hemos construido los últimos 30 años, como repasaba el presidente, no ha permitido que para esta experiencia de acumulación de frustración y de angustia cambien las cosas. ¿Qué ha permitido que cambien las cosas este último tiempo? La violencia. Y eso es lo que nos tiene en esta situación entrampada, ¿cierto?, donde es difícil salir de la situación en la que estamos, pero que al menos yo trato de explicar a partir de esta desigualdad territorial que se acumula además. El Estado, uno esperaría además que el Estado, si es que no es la municipalidad, ¿cierto?, la que enfrenta esta desigualdad, que el Estado desde el nivel central nos ayudara a enfrentar toda esta situación que estamos viviendo. Pero el Estado también, desde el nivel central, nos trata distintos dependiendo de dónde nosotros vivimos. Yo puedo entender, ese es el gráfico que representa los ingresos per cápita de las distintas comunas de la región metropolitana. Yo puedo entender, Renca está ahí en la mitad para abajo, Vitacura es la primera, estamos en Vitacura con 1.094.000 pesos por habitante. Yo puedo entender que Vitacura tenga mejores áreas verdes que Renca. Yo puedo entender que en Vitacura haya más seguridad ciudadana pagada por la municipalidad que en Renca. Yo puedo entender que en Vitacura todos los fines de semana le entreguen a sus vecinos una bolsita para el reciclaje, que además hay 2 servicios de retiro de basura, uno el normal, el otro el que retira los residuos con separación, ¿cierto? Si pudiéramos hacerlo en Renca y tuviésemos 1.094.000 pesos por habitante, probablemente lo haríamos, pero no podemos. Lo que no puedo entender es que el Estado de Chile desde el nivel central, por ejemplo, a través de la distribución de carabineros, esos son datos del 2018, al mismo tiempo que en Vitacura los delitos violentos disminuían casi en un 27% y en Renca aumentaban un 38%, el Estado desde el nivel central le entrega a los vecinos de Vitacura un carabinero por cada 520 habitantes y en Renca nos entrega un carabinero por cada 1.000 habitantes y en Cerro Navia, la comuna que está al lado nuestro, un carabinero por cada 1.230 habitantes. ¿Dónde está el Estado central que enfrenta la desigualdad que tenemos producto, por ejemplo, de la distribución injusta de recursos entre las municipalidades? Tampoco puedo entender que el Estado desde el nivel central, particularmente desde el Ministerio de Obras Públicas, que define las grandes inversiones en infraestructura, el principal gasto público del Estado está en las mega obras de infraestructura, genere estándares distintos de ciudad. En Renca tenemos la única comuna que tenemos 3 de nuestros 4 límites que son autopistas, y esa que está ahí, que es General Velázquez, divide nuestra comuna en 2. Toda una población, la 1 de Mayo, que está justo abajo del Cerro Renca, que se ve al fondo, tiene un consultorio a 500 metros de distancia. Nuestros vecinos, especialmente las personas mayores de la 1 de Mayo, que antes caminaban a su centro de salud cuando no estaba la autopista, hoy día no lo pueden hacer porque no se atreven a pasar por una de las pasarelas que los enreja, que no tiene iluminación, que suele estar con basura,
que es peligrosa, donde probablemente ninguno de nosotros cruzaría. Y la solución es un mercado de taxis pirata que les cobra 3.000 pesos de ida y 3.000 pesos de vuelta por llevarlos a un consultorio que está a 500 metros de distancia. ¿Por quién voto para que haya un transporte público que conecte ese consultorio con la población? Por el presidente de la República. O porque cambiemos esa situación con las concesionarias, por el presidente de la República. Pero el mismo Estado define que la misma autopista, porque Américo Vespucio pasa, es uno de los límites de Renca, pero cuando pasa por acá, el Estado no solamente cambia las bases de la licitación de la concesión, sino que además invierte 400 millones de dólares para que esa misma autopista que pasa por Renca y por casi todo el anillo, ¿cierto?, de Américo Vespucio, acá pase y podamos cuidar los arbolitos del bandejón central de Américo Vespucio. Que a mí me parece maravilloso que eso suceda, pero me parecería más maravilloso que el Estado cuide a las personas mayores de la población 1 de mayo que no pueden llegar a su consultorio porque el Estado construye en un estándar distinto en Renca y en la gran mayoría de las comunas del país que lo hace en Vitacura y en Las Condes. Esa es la experiencia de la democracia. Esto ha sido entendido por la mayoría de los países que nosotros seguimos, que para que el Estado no aumente o amplíe la desigualdad, es importante que el Estado acerque el poder a la ciudadanía. Y una forma de acercar el poder a la ciudadanía es definir dónde se gastan los recursos. Esos son los países unitarios de la OCDE, sacamos los países federales y ahí vemos que el promedio del gasto en el nivel subnacional en los países de la OCDE que son unitarios como Chile está por sobre el 50% del presupuesto público, de la inversión pública. En Chile somos el último país de la tabla con un 12%. El presidente decía recién que una de las medidas que se toma después de esta crisis es que se va a generar una ley para redistribuir el Fondo Común Municipal. Pero no nos sirve que Vitacura entregue un poquito más de plata para que se distribuya entre 340 comunas del país, sino que lo que tenemos que hacer es trasladar el gasto público hacia los ciudadanos, que se gaste de manera más pertinente, que disminuya la desigualdad, que el Estado cumpla ese rol, el Estado en el nivel central, y que además, dicho sea de paso, la OCDE dice que se activa la economía, porque el gasto público va generando también más cerca de la gente oportunidades de negocios que se aprovechan de mejor manera. Cuarta declaración, la vía política, que es precisamente a lo que nos invitaron a conversar, exige también entonces, además de cambios en política pública y de entender esta situación, empatía. Y no hemos tenido empatía, pero también acción. Y no un listado de medidas, sino que una acción que revierta la forma en que nuestro diseño institucional ha enfrentado el desarrollo de nuestro país. Y eso lo requiere de personas, de quienes administramos el poder. Que yo decía al principio que en gran medida somos quienes estamos acá, quienes estamos en el mundo político y por cierto quienes están en el mundo empresarial. Y nos ha faltado empatía. Yo podría llenar declaraciones, ¿cierto?, antes de la crisis, el bingo, el levantarse más temprano, declaraciones del mundo privado también. Pero es impresionante que después de la crisis tengamos declaraciones como esta. Yo tengo audiencia todos los días jueves. No hay jueves que no lleguen vecinos o vecinas desesperados porque el Compin no les da el paso para que les paguen la pensión. Y tenemos declaraciones como esa. Y también actuaciones del mundo privado. En medio de la crisis, esto fue en diciembre, en enero, esto fue ayer o anteayer. Seguimos teniendo noticias de condenas por colusión, ¿cierto? Y que además queda un manto de dudas si es que era lo que podía haberse sancionado. Tenemos las clases de ética, tenemos las contribuciones, ¿cierto?, que no se pagan. Tenemos una serie de actos que alejan también en todo este escenario y que muestran muy poca empatía por parte de quienes tenemos la administración del poder en nuestro país. Y en este panorama, de repente, después de la crisis, aparece esta idea, yo creo que por eso me invitaron, ¿cierto?, pero podría haber sido cualquier alcalde o cualquier alcaldesa, de que en el naufragio de la política, los alcaldes pareciera que somos unos sobrevivientes. Y la pregunta es ¿por qué pasa eso? Y pasa, yo diría, por dos razones. Una es estructural. Nosotros estamos ahí, esa foto podría ser de cualquier alcalde y cualquier alcaldesa. Recorremos los barrios, ponemos la cara, además, por todas estas desigualdades. Nuestra respuesta típica es, eso no depende de nosotros.
Y eso genera también cierta empatía con nuestras vecinas y vecinos, porque la misma fragilidad que ellos ven en sus vidas, la ven en la institución municipal, pero por último estamos ahí. Eso tiene que ver con una condición estructural. Pero también hay una condición que tiene que ver con la coyuntura. En la coyuntura, alcaldes y alcaldesas de todo el país fuimos capaces, ya se pasó el tiempo, de juntarnos y poder transversalmente ofrecerles juntas y juntos un mecanismo de solución cuando la vía institucional no lo tenía en nuestro país a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Y esa fue la consulta ciudadana, en el caso de Renca, esos eran los niveles de participación que teníamos de manera pacífica e institucional. Nosotros invitamos a nuestras vecinas y vecinos a participar junto con nosotros. Pero la empresa también tiene un rol en el territorio. Este es un taller que hicimos a propósito de la crisis con muchas de las empresas de Renca, donde la invitación era a cambiar radicalmente la forma en que la empresa, Claudio lo decía al principio, que tiene el rol de mantener las utilidades, de mantener el bote a flote, decía, que la empresa también se vincule y dentro de su estructura corporativa asuma que es importante mantener la responsabilidad social con el medio ambiente y con las comunidades que enfrenta. Y eso se puede hacer desde el territorio de una manera distinta. Con esto termino. La democracia no es el caos. Hoy día estamos en medio de un proceso constituyente que nuestro desafío precisamente es la reconstrucción de una institucionalidad que radique la violencia. La que tenemos hoy día no la radica. De hecho, uno puede entenderla, no justificarla, pero con lo que yo les he dicho, al menos creo que algo de eso existe, ¿cierto? Y para eso no nos sirven los discursos del miedo. Y eso es lo que pareciera que está hoy día instalado. Por un lado tenemos el miedo de Chilezuela, ¿cierto?, con la nueva Constitución. Por otro lado tenemos el miedo de que si llega a ganar el rechazo, el estallido social se va a multiplicar por 2. El eslogan que ocupó el no a fines de los 80 era sin miedo y sin violencia. Precisamente porque ni con miedo ni con violencia vamos a ser capaces de convocar a una amplia mayoría que nos permita llegar a esta nueva institucionalidad para enfrentar la desigualdad en Chile. El presidente Frei Montalva, por eso yo pongo ahí la democracia no es el caos, el presidente Frei Montalva en un discurso repleto en el Caupolicán en los años 80 frente al plebiscito en medio de la dictadura por la nueva Constitución, decía que era importante que la clase política y los grandes liderazgos del país confiaran en el pueblo de Chile. Y eso es precisamente lo que creemos que necesitamos hoy día. La democracia no es el caos. Escuchar al pueblo de Chile que vive, que siente y que experimenta todo esto que yo les he planteado, es precisamente las condiciones que uno espera de quienes tenemos el poder en el país. Y por eso yo creo que es fundamental hoy día que nosotros, quienes administramos el poder, seamos capaces de llevar adelante un proceso constituyente en tranquilidad, sin amenazas, ¿cierto?, que permita, ojalá, que el poder que nosotros ostentamos se administre y se acerque a chilenos y chilenas comunes y corrientes que no han tenido la suerte que tenemos nosotros de estar donde están los privilegios. Muchas gracias.